la original voz del señor Burns. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo están? Pregúntenme cómo estoy. Excelente. Espérenme, que está tan impresionante esto que le estoy pidiendo a mi querido amigo Jerry que me tome unas fotografías. Pero quiero pedirles que el detalle está. Voy a salir yo así, pero cuando yo levante la mano, quiero que todos ustedes la levanten, ¿de acuerdo? ¡Órale! Viene, tú me dices, Jerry. ¡Viene! ¡Otra vez! Ahora me pongo yo así y les digo, excelente. Mientras, Smithers sigue, no, perdón, Jerry. Es que tiene unos lentes igualitos a Smithers. Pero déjenme decirles, ahorita que estamos hablando de Smithers, porque luego me hacen muchas preguntas, ¿podrías tomarme una de ahí hacia acá? Que Smithers ya anda atrás de mí, que no sé qué. El gay es él, yo, no. Es que me dice luego, señor Burns, lo amo. Y luego me pregunto, Dios mío, ¿pero quién no me ama? Bien. ¿Vamos aquí? ¿Qué creen? Ya me voy. Cuatro. Bien, miren, espérenme. Tenemos 4 minutos que voy a estar aquí con ustedes, pero antes les quiero regalar unas cosas. Pero antes, la verdad, muchísimas gracias. ¡Arriba Zapopan! ¡Arriba Guadalajara! Me encanta Guadalajara. En el año de 1970, yo tuve una casa aquí en Guadalajara, en la Avenida Independencia Norte, atrás del estadio de fútbol. Entonces Guadalajara tenía 600,000 habitantes. Ahorita es impresionante. Y aquí viví en Guadalajara 2 años y pico, maravilloso, increíble, me encanta. Y me encantan las chicas de Guadalajara. Bueno, pero en aquel entonces yo estaba joven y guapo. Ahora vean cómo me dejó la vida. Bien, les voy a regalar unas fotografías, son de colección. Luego me las llevan para que se las firme. Primero, ¿cómo se llama mi osito? Fue allá la chica que está ahí. ¿Quién me hace el favor de irla pasando ahí a la chica? Por favor, pásenla. Allá.